Hola amigos, espero que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Les voy a presentar el siguiente tutorial que corresponde a la semana 8, lunes y martes, que son los días 12 y 13 de octubre. Corresponde al tercer grado secundario de matemáticas. En este tutorial te vamos a hablar del triángulo rectángulo, sus características, la historia, cómo se vino desarrollando, las grandes aportaciones del teorema de Pitágoras y el teorema de Euclides. Bien, para empezar este tutorial quiero que leamos esta frase: da siempre lo mejor de ti mismo. Lo que plantas ahora se cosechará más tarde. MacDino. Entonces tú síguele trabajando, tú estás teniendo bastantes habilidades y vas bastante bien. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas que impliquen el uso del teorema de Pitágoras. Aquí te presento a Pitágoras, por si no lo conocías. Énfasis: analizar las características del triángulo rectángulo. Este fue su teorema de Pitágoras, que nos habla del triángulo y que los lados se forman cuadrados y que la suma de estos cuadrados de los lados están comprendidos en el mayor. Y este es el árbol pitagórico, si te das cuenta, tomando esta forma, es el triángulo, luego en sus lados están cuadrados y así se van consecutivamente y se le llama el árbol pitagórico. ¿Qué vamos a aprender? Empezando a analizar el triángulo rectángulo, sus características y problemas después de conocer las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo, y finalmente llegarás al teorema de Pitágoras. Y ahí tenemos el triángulo rectángulo. Sí, que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Y de dónde surge este triángulo rectángulo? De base a la clasificación de los triángulos por sus ángulos. Este es triángulo acutángulo, sus ángulos son agudos. Este es triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Y el triángulo rectángulo pues tiene un ángulo recto de 90 grados. Bien. Ahora vamos a ver antecedentes del triángulo rectángulo. Y te presento aquí en la historia a los antiguos egipcios que emplearon el triángulo rectángulo para fijar los límites de las parcelas después de las inundaciones del río Nilo. Enseguida también los egipcios se dieron cuenta que al unir diferentes cuerdas y hacían mediciones, llegaron a lo que es el triángulo rectángulo y se daban cuenta que este triángulo rectángulo correspondía a una parte de la pirámide y es considerado el triángulo sagrado. Tenemos también a los babilónicos y utilizaron los conceptos del triángulo rectángulo. Aquí más o menos estás observando que están dos triángulos. Y ellos lo hicieron, dejaron esta muestra en esta tablilla que también ocuparon. Y esta tablilla tiene más de 2000 años antes de nuestra era, imagínate nada más. También aquí vemos que los griegos toman parte dentro de la historia del triángulo y tomaron elementos de los babilónicos, o sea, también estudiaban a las diferentes culturas. Y ellos hicieron aportaciones como axiomas y demostraciones. Y tenemos las aportaciones de Tales de Mileto, que son las que vamos a ver, que de hecho también por ahí ya se vio ese tema, y de Pitágoras con su demostración del teorema de, pues su nombre lo lleva, de Pitágoras. Después tenemos aquí también China, hace una gran aportación y muestran, fíjense bien, el uso del triángulo rectángulo en el texto del libro que data de 1000 años antes de nuestra era, que se llama Zhou Bi Xuanji.
Entonces, imagínate lo interesante que es el triángulo, rectángulo. Ahora, definición del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior que es recto, es decir, mide 90 grados. Y aquí te presento el más bonito de todos, los mayas. Los mayas no pueden faltar, hicieron grandes aportaciones a la historia. Y tenemos aquí la lápida del sarcófago del rey Pacal, encontrado en el Templo de las Inscripciones en Palenque de Chiapas. Nuestra cultura hasta fue considerada de cierta manera como extraterrestres, porque traen unas enseñanzas, un conocimiento grandioso. Debemos de sentirnos orgullosos. Y aquí tienes el triángulo rectángulo, que mide 90 grados este ángulo. Sus lados, que son verticales y horizontales, se llaman catetos. Y el que está como en forma de resbaladilla, que está inclinado, se llama hipotenusa. No se te olvide, esos son los nombres. Bien. Ahora vamos a ver las características del triángulo rectángulo. Tiene 3 alturas. El área del triángulo se calcula. Área es igual a base por la altura sobre 2. Y en los cuadriláteros, cuadrado y rectángulo, al trazar una diagonal por un vértice, se encuentra triángulo rectángulo. Y aquí tenemos un ejemplo de las alturas. Esta es una altura de un triángulo rectángulo. Tenemos la otra altura, aquí llevamos 1, 2, y también se considera moviéndola, teniendo otra posición, también son sus 3 alturas. Aquí vemos cómo se traza la diagonal y nos da triángulo rectángulo. En el cuadrado y en el rectángulo nos dan los triángulos rectángulos. Así es. Bien, ¿qué hacemos? Identificar cómo resolver el teorema de Pitágoras y Tales de Mileto con el triángulo rectángulo. Fíjate, esto es lo que vamos a hacer, pero vamos a empezar por el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a hacer el teorema de Pitágoras. Aquí hay una formulita que nos dio, demostró Tales de el teorema de Pitágoras, y nos dice que, fíjate, aquí se nombra A mayúscula, es el vértice, y el lado que está enfrente se utiliza la A minúscula. Y aquí tenemos que A minúscula vale 4, de este lado vale 4. Tenemos también aquí C siempre se va a nombrar a donde está el ángulo de 90 grados. Es con mayúscula los vértices y el lado es menor. Entonces aquí le vamos a escribir incógnita, porque ahí nos está diciendo cuánto vale la hipotenusa. Ya vimos que la hipotenusa es el lado que se inclina. Y tenemos B, que es mayúscula el vértice, y el que está enfrente se le nombra así lado, y este equivale a 3. ¿Sí? Y siguiendo esta fórmula que nos dio Pitágoras, que más adelante lo vamos a explicar, nos dice él que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados del lado A de los catetos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, sustituyendo esta fórmula, yo voy a decir que C es igual, para poder calcular, despejo a C para dejarla solita, y tengo que cambiar 2. Por lo tanto, es la raíz cuadrada, operación inversa de la potencia raíz cuadrada. Y ahora A queda adentro, A cuadrada más B cuadrada. Entonces aquí C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada. ¿Cuánto vale A? 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 3 al cuadrado. ¿Sí? Déjame aquí colocarla bien para que no te vayas a confundir. Y vas a ir resolviendo. Igual. 4 por 4,
16. Más 3 por 3, 9. Por lo tanto, ¿cuánto nos da? 16 más 9, 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Y ya tenemos nuestra comprobación. Y si tú quieres comprobarlo, traza este triángulo utilizando la regla y te vas a dar cuenta, sin hacer ninguna operación, como es un triángulo pequeño, que estos datos te van a medir exactamente. Primero traza la base 3, luego 4, y al hacer la unión, al trazar la hipotenusa, con la regla te va a dar cuánto es. Espero que con esto te haya quedado claro. Continuamos. Ahora tenemos el problema, calcula la altura de la pirámide. Vamos a ver, aquí tenemos este problema. Chécalo bien porque fíjate lo que te está pidiendo. Calcula la altura de la pirámide cuadrangular que se obtiene a partir del desarrollo plano mostrado. ¿Cuál es la altura de la pirámide? Vamos a trazarla. Bien, mira, vamos a analizar. Tenemos aquí cómo estaría construida esa pirámide. Las pirámides son que terminan en punta. Por lo tanto, nos están pidiendo esta altura. Aquí están las cuatro aristas. ¿Sí? Entonces, aquí, si te das cuenta, la altura y formando la base, nos tenemos aquí, la altura es exactamente al punto medio y nos da una base. Entonces, tenemos que calcular, por ejemplo, aquí, en este triángulo que tenemos acá, ya lo sacamos, lo pasamos a este triángulo. Por lo tanto, si este mide 8 y está en su punto exactamente a la mitad, o sea que mide 4, entonces aquí tiene 4. Necesitamos encontrar esta altura, lo voy a cambiar mejor con H, esta altura es la que necesitamos. Por eso saqué el triángulo que queda aquí determinado y este lado que es hipotenusa es el lado que está acá, ¿sí? Entonces, fíjate que no es así como, tenemos que estudiar bien lo que es el triángulo rectángulo. Y para poder calcular la altura necesitamos esta hipotenusa. Por lo tanto, nos vamos a esta figura. Entonces, la mitad es 4. Conocemos este lado, que es la hipotenusa. Ahora quiero saber la altura. No te vayas a confundir que esta sea la altura. Esta no es la altura, porque esta es de la cara. Pero te están pidiendo la altura de la pirámide. Te están pidiendo la altura de la pirámide. Y la altura de la pirámide es aquí. Y sale así como estuviera el plumón levantado. Por lo tanto, me doy cuenta que es un triángulo rectángulo. Y entonces voy a determinar las letras. C es el ángulo de 90 grados. El que está enfrente es su lado. Luego, del lado derecho es A. Y su lado es A minúscula. El vertical es B y es B minúscula. Por lo tanto, quiero saber esta hipotenusa, que al momento de levantarla ya queda como hipotenusa, que sería este dato, y así ya puedo calcular la altura. Entonces digo, 15 menos 4 del otro. Me vas a decir, ¿pero cómo? Bueno, aquí te lo voy a desarrollar. Dijimos que el teorema de Pitágoras nos dice C al cuadrado es igual a A cuadrada más B. ¿Sí? Ese es el teorema. Entonces ahora yo voy a calcular B. Voy a despejarla solita. Entonces cambio de miembro y me queda de esta manera. Y ahora voy a dejarla solita y por lo tanto quedaría B es igual a C cuadrada. Aquí me queda un cuadrado, este pasa negativo. Por eso está positivo, pasa negativo. Por eso fue que aquí se aplicó la resta. Y por lo tanto B es igual
a la raíz cuadrada para quitar este exponente de c cuadrada menos a cuadrada. En este caso se restan. 15, 225, a vale 4, 16, se restan, me queda 209, aquí multipliqué 15 por 15, 225, y aquí hay que obtener la raíz cuadrada, que sería la raíz cuadrada de 209, sería 1, toca 9, y tenemos que ver aquí qué número es el que corresponde. A ver, piensa para que me puedas apoyar y me digas. Exactamente, toca de a 4. Entonces, 4 por 4 son 16 para 19, 3. Llevo 1, 4 por 2 son 8 y 1 son 9 para 10 es 13. Aquí me da 13, pero ya no me va a alcanzar este. Quiere decir que entonces este es ¿qué? 14. Fíjate cuántos temas se utilizan y esta es una pregunta de examen de Comipems. Así están más o menos planteadas. Bueno, entonces ya tienes este triángulo. ¿Qué vas a hacer ahora? Identificar para nombrar. Está el ángulo de 90 grados, se llama C. Este dijimos que vale 14. El que está enfrente es C, se llama lado. Entonces ya tienes C que vale. Y el que está en forma horizontal se llama A. Por lo tanto, el que está enfrente es A. El vertical se llama B. Y el que está enfrente es su lado y se le llama B. Así se nombran los lados. Por lo tanto, la altura no sabemos cuánto es. Y puedo decir que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B al cuadrado. ¿Sí? Siguiendo aquí este despeje, pues sería en lugar de, aquí le voy a borrar, en lugar de que fuera C, aquí, en lugar de que fuera B, ahora la hacemos con A. C cuadrada, voy a cambiar a este cateto B con la operación inversa, y ya para dejar solita le aplico la raíz cuadrada. Por lo tanto, la resuelvo. 14 al cuadrado menos B vale 4 al cuadrado. Entonces A es igual a la raíz cuadrada de 14 por 14. A ver, dímelo tú mentalmente cuánto es rápido. Muy bien, lo hiciste con calculadora, pero te lo vale. 14 por 14, 196. Entonces 196 menos 16. Haciéndolo mentalmente es 180. Y hago la raíz cuadrada. Separo de 2 en 2 y toca de a 1. 1 para 1, 0. Se baja el 81 y el doble de 1 es 2. ¿A cuánto nos toca? A ver, dinos a cuánto nos toca. Piénsale, saca tu calculadora de la mente. Muy bien, toca de a 3. Entonces escribimos 3, 3, 3 por 3, 9 para 11. Son 2, llevas una 3 por 2, 6 y una que llevaba 7 para 8 es 1. Y entonces la altura de esta pirámide es de 13. Así se aplica lo que es el teorema de Pitágoras y a través de puros triángulos rectángulos. Bien, continuamos con el teorema de Tales de Mileto. Bueno, aquí es otro análisis que estamos haciendo especial, la semejanza de triángulos, triángulo, rectángulo y semejanza de sus triángulos. Le voy a escribir los vértices A, aquí es B, acá corresponde a C, aquí es E y aquí es D. Son los vértices. Y tenemos el triángulo AED y tengo el triángulo ABCA. Y aquí vamos a utilizar las razones, ¿sí? Y voy a decir que AC, el lado
mayor, del triángulo mayor, la base, voy a anotar la proporcionalidad. Le corresponde con el triángulo menor, que vendría siendo AD. Entonces aquí AD igual. Y hacemos la otra proporcionalidad. Y ahora va a ser las alturas. Por lo tanto, sería BC y luego ED. Por lo tanto, AC, si yo quiero calcular, aquí le voy a escribir X, quiero calcular AC y me dicen que AD vale 6, que esta altura vale 5 y esta altura vale 10. Por lo tanto, digo AC es X, AD es 6, B con C vale 10 y E con D, que es el segmento, le corresponde el 5. Entonces tengo una regla de 3, que multiplico 6 por 10 y lo divido entre 5. Y esto es igual a 60 entre 5. Y me da como resultado, aquí lo voy a anotar en la parte de arriba, X es igual a 12. Entonces, la constante de proporcionalidad, aquí me están diciendo una constante de proporcionalidad. Me doy cuenta que del triángulo menor se amplió. ¿Cuántas veces? 2 veces, ¿sí? Porque al hacer la división A entre C, A, C que es 12, entre 6 es a 2, y 10 entre 5 es a 2, esa es la constante de proporcionalidad. Espero que esto te quede claro. Continuemos. Ahora vamos a ver el teorema de Euclides. Tenemos el teorema de las alturas, tenemos el teorema de los catetos y tenemos el teorema del cateto para que sepas cómo identificar los diferentes resultados. Es lo mismo de proporcionalidad, todavía semejanza. Mira, este es un triángulo rectángulo, tiene 90 grados. Aquí tiene 90 grados. El teorema de Euclides dice que de un triángulo rectángulo, al trazar la altura, colocando de esta manera el triángulo, donde tenemos que la hipotenusa es la AB, ¿sí? Del triángulo mayor, y tenemos dos triángulos, ¿sí? Que se pueden separar. Entonces, para este teorema nos explica las de proporcionalidad y nos dice que AD es proporcional con CB. Aquí tenemos la base, que está parado, si lo volteamos va a quedar hacia esta parte y sería, vamos a ver, AD es M, entonces aquí hay un pequeño error, M. CD es H. Y luego tenemos la otra razón de proporcionalidad, es que CD, esta altura, es con DP, es el otro triángulo, ¿sí? Entonces aquí en el otro triángulo es N. Miren, este es H. Entonces, como se multiplica cruzada, entonces es H por H, H cuadrada, y se multiplica M por N. Y la raíz cuadrada, pues viene siendo para calcular las alturas. Y aquí ya está el teorema y ya te está indicando cuál es el que tienes que realizar. Te das cuenta cuando te da las alturas cómo te está dando los datos, M y N de un solo lado, por separado. Ahora en del teorema de los catetos,
también va a ser AB, que es todo, vendría siendo C, y AC viene siendo B, y AC viene siendo otra vez B con AD, A con D. Entonces se multiplica cruzado, es B cuadrada, es igual, y se multiplica CM, y tenemos que es la raíz cuadrada de B. Aquí tenemos las dos fórmulas para calcular los catetos. Y aquí es cuando te dan 1 y el mayor, ¿sí? Los tienes que saber identificar. Los voy a anotar por la parte de arriba para la siguiente diapositiva. Y espero que esto te vaya quedando claro. Bien, aquí tienes un problema para ejemplificar lo anterior que acabamos de decir. Aquí en este problema es un teorema de Euclides. Acuérdate que del triángulo rectángulo mayor, acuérdate que aquí tiene 90 grados, acá tiene 90 grados y aquí tiene 90 grados. Entonces, como me pide calcular la hipotenusa, ¿sí? Tenemos que ver cuál es la que vamos a calcular. Y lo vamos a hacer, anotamos aquí ya las fórmulas para saber cuál es el que vamos a poder utilizar para resolver este problema. ¿Sí? Aquí este es para calcular la altura, este es para calcular B, y aquí tenemos para A, sería los vértices A, entonces este es A, entonces tendríamos que calcular a. Para eso quiero que sepas este teorema, donde dice: en todo triángulo rectángulo, cuando se traza la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con respecto a la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. Prácticamente tenemos tres. Este es el mayor, este es el mediano y este es el pequeño. ¿Sí? Es lo que está relacionando. Entonces, vamos a calcular A, que vamos a multiplicar, sacar la raíz cuadrada de C con N. Acuérdate que lo que teníamos que hacer nada más era multiplicar. 5 por 3.2. Esto me da 10, llevo 1, 15, 16. La raíz cuadrada de 16 pues viene siendo 4. Y de esta manera encontramos ya el resultado. Ahora tienes aquí otro problema, resolver otro problema relacionando el triángulo rectángulo y el teorema de Euclides. Entonces, te está pidiendo la altura. Aquí la tenemos, la altura. Por lo tanto, la resolución va a ser: la altura es igual a la raíz cuadrada de m por n. Entonces, la raíz cuadrada de m vale 16. Y la raíz, y el valor de n, pues tendríamos que hacer aquí una resta: 52 menos 16, que vendría siendo 36. 6 para 12, 6 se queda con 4 por haberle prestado y serían 3. Entonces aquí sería 36. Ahora n, ¿a cuánto será? Quiero que tú me digas la multiplicación porque yo ya la estoy realizando, pero tú también ponte a pensar. A ver, dime, 16 por 36. Muy bien, correcto. 576, qué bárbaro. Lo hiciste bastante bien. Ahora, dijimos que es la altura.
hay que obtener la raíz cuadrada. Sería aquí, separamos de 2 en 2, de derecha a izquierda, 2 por 2, 4, para 5, 1. El doble de 12 es 4, se baja 76 y toca de A 4. 4 por 4, 16, para 16, 0. Llevo una, 4 por 4, 16 y una, 17, para 17, 0. Entonces la altura me queda que vale 24. Y ya tienes resuelto otro problema. Ve qué sencillo está poniendo atención. Bien, continuamos. Ahora aquí vamos a ver la aplicación del triángulo rectángulo en nuestra vida cotidiana. Pues hay en muchas partes, en la ingeniería, en la arquitectura, en las pirámides. Recuerda que el triángulo es una figura sagrada en los techos, en casas de campaña, en rampas, en estacionamientos, en juegos, en escaleras, para los discapacitados. Entonces, el triángulo rectángulo está en muchas partes. La matemática es así, se aplica en la vida cotidiana y no puedes dejar de estudiar o decir, no voy a estudiar eso porque se lleva matemáticas. Todo, hasta la música lleva matemáticas. Bien, continuamos. Ahora toca el reto de hoy. Con las siguientes piezas forma un triángulo rectángulo. Aquí te damos las formas para que tú las puedas hacer. Dice, ¿qué pasó? Si lo formaste, lo lograste, escribe tus conclusiones. Debe de ser un triángulo rectángulo completo, sin que falte ni nada. Entonces, dinos qué pasa, escríbenos en los comentarios para ver qué fue lo que sucedió con este reto, si lo lograste o no lo lograste. Y gracias por tu esfuerzo. Hasta la vista, amigo. Y yo sé que ya en este tiempo estás un poco cansado. Ánimo, síguele echando ganas, tú puedes. No importa todas las adversidades que tenemos en la vida. Yo sé que tú tienes una capacidad muy grande. A seguirle. Y si este tutorial te ayudó, dale like. Si te gustó, dale un like. Suscríbete al canal. Toca la campanita y comparte. Toca la campanita y comparte para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Hasta la vista, amigos. Gracias por su atención.